Unimed Podcast. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Unimed Podcast. El día de hoy, en martes de Intersociedad, tenemos una persona muy especial que nos acompaña el día de hoy para tocar un tema bastante importante para aquellos que aman la historia como lo soy yo. El episodio de hoy trata sobre el siglo XX en América Latina y su huella en el presente. Nuestro invitado el día de hoy, el profesor José Alberto Olivar. Bienvenido, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de tenerlo aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Complacido. Me encanta tenerlo aquí. Este tema usted no sabe lo mucho que a mí me apasiona y de verdad vamos a sacarle el jugo lo más posible. Inicialmente quería preguntarle, antes de meternos con todo este tema, que nos contara un poquitico de su trayectoria. ¿Qué lo llevó a elegir el camino que eligió y lo llevó hasta el día de hoy? Fíjate, cuando estábamos en la parte inicial antes de esta conversación, me decías que tú estabas estudiando aquí ingeniería. Correcto. Y era una de las cuestiones que yo deseaba estudiar cuando estaba formándome como bachiller. Pero por circunstancias de la vida, comencé a estudiar para profesor en electricidad, en la rama industrial. Y paulatinamente me fui orientando hacia la historia. Y eso debió porque siempre me ha gustado mucho la revisión de los episodios, las fechas, los acontecimientos y sobre todo la interpretación de ciertos procesos, ¿no? Y eso es lo que me determinó ya muy temprana, digamos así, que estaba comenzando la carrera de profesor industrial, cambiarme para profesor en geografía e historia, donde me gradué en el año 2000. Ya para la fecha, mira, veo las distancias, son 25 años de desempeño, primero como profesional y como docente en ejercicio propiamente dicho, como profesor universitario propiamente. Tengo ya unos 10 años, me inicié inicialmente como profesor de educación media general, en liceos públicos y privados, y bueno, tengo la satisfacción de haber pasado por varias universidades, entre ellas por supuesto el campus Unimed, donde me encuentro en la actualidad. ¿Y qué tema particularmente cuando empezó a meterse con todo el tema de la historia? ¿Qué fue lo que le dijo? O sea, de todos los temas que llegó a ver, de los primeros, ¿qué fue lo que le dijo? Esto es lo que me va a impulsar de aquí en adelante. O sea, que lo enamoró tanto que siguió investigando. Sí, el impulso inicial lo dio el deseo de conocer la historia local, la historia regional. Sobre todo porque inicialmente donde comencé a trabajar en un liceo que quedaba por un lugar bastante recóndito, yo veía el esfuerzo de mis alumnos, muchachos de 12, 15 años aproximadamente, que llegaban prácticamente con mucho cansancio, mucho agotamiento por las dificultades que había en el trayecto, tanto para ir a la escuela como para el retorno. Y entonces, en ese recorrido que yo también hacía para retornar a mi casa después de la jornada laboral, me puse a pensar, bueno, en esta trayectoria aquí hubo una serie de espacios de producción, antiguas haciendas, que a lo mejor los muchachos no conocían, las características de la vía, todo el recorrido, cuestiones que ya han desaparecido o están a punto de desaparecer, vestigios que aún quedan por allí. Y eso me motivó a investigar inicialmente la historia de las haciendas de caña de azúcar, la construcción de las carreteras, cómo era ese trayecto. Y finalmente condujo a la elaboración de mi primer libro. Y ese libro se convirtió para los muchachos, incluso para los padres de ellos, casi un libro de cabecera, modestia aparte, porque ellos no conocían mucho de la historia de ese trayecto que ellos tomaban a diario como parte de su vida cotidiana. Eso para mí me generó mucha satisfacción porque ellos vieron que hace más de 100 años en esos lugares donde ellos vivían en ese momento, funcionaban haciendas, había elaboración de papelón, de siembras de caña de azúcar, entre otros. ¿Y el libro cómo se llama? Porque ya que me lo está diciendo, voy a ir corriendo a comprarlo porque me llama bastante la atención. No hace falta comprarlo. Por suerte está aquí mismo en la biblioteca Pedro Grace. Sí. Sí, ahí lo donamos. El libro se intitula Caminos y Carreteras en Venezuela. La historia de la construcción de la carretera del Este Caracas-Guatire desde la época de la colonia hasta principios del siglo XX, que fue donde delimité mi trabajo. Wow. Tengo entendido también que además de que escribió un libro, también participó escribiendo en revistas de historias aquí de Venezuela. Sí, hay una revista que ya no está circulando, pero que marcó un punto de inflexión importante en cuanto a la divulgación de los estudios históricos, además de otras, pero más reciente fue la revista El Desafío de la Historia, una revista de alta factura, de mucha circulación, de la calidad editorial de la publicación. Ahí nosotros publicamos artículos breves
concisos, junto con otros colegas historiadores, donde trabajamos. Yo por lo menos recuerdo haber publicado un tema sobre el tema de los lincheros que participaron en la época de 1869, en un linchamiento en el cual estuvo a punto de ser objeto Antonio Guzmán Blanco en 1869. Son episodios puntuales, historia menuda, pero que de alguna manera enriquecen a ese deseo de conocer la historia venezolana. A mí siempre me ha costado un poquitico centrarme mucho en la historia local, en mi propia historia, en la historia de mi sangre, porque siento que ha sido también como muy repetitiva desde que empezamos a luchar contra el colonialismo durante aquella época. Que siento que todo se repetía, teníamos un líder, ese líder de repente se adueñaba del poder, entonces nunca se consolidaba nada. Por eso siempre me ha gustado mucho más la historia exterior que la interna. Pero ya que vamos a tocar el tema del día de hoy, quería principalmente hacerle una primera pregunta, que son qué hitos culturales ayudan a entender la memoria histórica de la región, como por ejemplo puede ser la literatura, el cine o las artes visuales. Mira, en el caso concreto del siglo XX no hay duda que hay firmas que marcaron una pauta notable, sobre todo lo que podemos decir la segunda mitad, ese boom literario que constituyó la presencia, la acción, la reflexión en cuanto a la realidad social, económica y política en las novelas de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar. Sin duda ello constituyó un punto de inflexión, porque la literatura latinoamericana sin duda tuvo un referente muy importante de dar a conocer esa vida cotidiana, las circunstancias determinadas, pero esa lucha de lo que significaba tratar de superar las tendencias de la pobreza, la miseria, sobre todo las relaciones de poder que se va a dar en un momento determinado. Sin duda que allí la contribución de estos notables escritores marcó una pauta, una suerte de antes y después de lo que tiene que ver con la renovación de los estudios literarios en América Latina. Y dentro de los grandes artistas que tuvo el siglo XX aquí en América Latina, ¿cuáles son para ti los más influyentes, por así decirlo, dentro de cada área? Por así decirlo, un literario, un cineasta. Bueno, desde el punto de vista cinematográfico, me referiría específicamente a lo que se conoce como el momento de oro del cine mexicano. Okay. Donde por supuesto el aporte, la calidad de la producción cinematográfica que dejó esas obras importantísimas, referentes, que no solamente sirvieron de entretenimiento, sino que invitaban a reflejar un momento, una circunstancia, una lucha permanente de la mano de importantes actores y actrices que sin duda hicieron como una suerte de competencia sana, en el mejor sentido de la palabra, de lo que era el naciente Hollywood de la época. Y por lo menos el famosísimo actor Cantinflas, por poner un ejemplo, él podría ser considerado una persona influente durante el siglo XX, aquí en América Latina. Cualquiera pudiese decir que se trataba simplemente de la comicidad, pero se puede decir que ya a partir de cierta madurez intelectual del personaje, del actor propiamente dicha, siempre en sus películas había una carga de reflexión. Sobre todo en la década de los 60 de varias películas, uno puede recordar aquella película donde hacía gala de un diplomático que hablaba de los verdes y de los colorados, haciendo referencia a la Guerra Fría, y el discurso que pronunció en el marco de esa escenificación de las Naciones Unidas. Y también aquella película anterior a esta, en blanco y negro, de Si yo fuera diputado, donde puso de manifiesto toda esa situación en la cual el PRI mexicano tenía una hegemonía absoluta allí, y donde él, en medio de la circunstancia, con el toque humorístico que lo caracterizaba, lograba poner de relieve ese deseo de procurar la democratización de la sociedad mexicana de aquella época, que de alguna manera se veía también reflejado en el contexto también del resto de los países de América Latina. Y dentro de las distintas, por así decirlo, revoluciones que hubieron dentro de América Latina, por lo menos decir las revoluciones agrarias y todo lo que pudiera ser como un marco económico para los países, ¿todo eso empezó a expandirse a principios del siglo XX o fue poco a poco moldeándose después, por ejemplo, de la Gran Guerra o de la Segunda Guerra Mundial?
¿O vino muchísimo después, ya más o menos iniciando la Guerra Fría? Mira, en el contexto de lo que tiene que ver, por ejemplo, de Venezuela, en los años 40, 50 se habló de una categoría política que luego se convertiría en una categoría histórica, que es la reforma agraria. Y te digo Venezuela porque Venezuela lo que hizo fue llevar en este escenario nacional lo que comenzó como una lucha social, que inicialmente fue una lucha política, pero que se catapultó a una importante lucha social en el marco de lo que fue la Revolución Mexicana, al punto que los líderes políticos de ese siglo XX venezolano se guiaron del ejemplo que fue el plan de Ayala, el plan de Iguala, para crear acá el plan de Barranquilla en 1931. Y allí estaba presente la lucha por la reivindicación de los derechos de los campesinos, la repartición de tierra y la creación de condiciones favorables para que el trabajo del campo pudiera superar esas condiciones que todavía se tenían de herencia del periodo colonial y que aún sobrevivían en pleno siglo XX. Y por ejemplo, los movimientos estudiantiles, por lo menos entre los 70 y los 90, que mayoritariamente se vieron en áreas como por ejemplo Argentina, Chile, Uruguay, ¿qué papel jugaron ellos para cambios transitorios democráticos o cambios institucionales dentro de sus países? Fíjate que eso que me dices me hace recordar uno de los pasajes que siempre traigo a colación en un curso que dicto en la Escuela de Estudios Liberales, que se denomina Historia Iberoamericana y Venezolana 1 y 2. Y allí siempre traigo a colación, para poder hablar de la contemporaneidad, de la trascendencia, de la importancia de la renovación que siempre ha representado la juventud, lo que fue el movimiento de renovación universitaria del año 1918. Y siempre que he dado esa materia coincide con los procesos de elección universitaria aquí en la universidad, porque justamente lo que tiene que ver con la conformación de los organismos de representación estudiantil, centro de estudiantes, sobre todo las vocerías a nivel de los consejos académicos, consejos de escuela, consejos de facultad, es producto de esa lucha que se dio en la reforma de Córdoba de 1918, que luego se traspoló por el resto del continente a lo largo del siglo XX. Y es un elemento que a veces pasa desapercibido en los jóvenes, porque fue gracias a ese deseo de dar a conocer los intereses, los planteamientos, las necesidades estudiantiles, que eso se va a convertir en un semillero para la conformación de liderazgos democráticos, liderazgos gremiales, liderazgos en suma, que marcaron un antes y un después y una pauta importante en las transformaciones políticas que se va a dar en esta parte del mundo en el resto del siglo XX. También quería preguntar, porque me llama mucho la atención el tema de que hay bastantes países que durante bastante tiempo, en distintas décadas del siglo XX, tuvieron, por así decirlo, una influencia en un momento, después otro país tuvo una influencia en otro momento y fueron explotando poco a poco hasta que de repente un país tomó el liderazgo en eso. ¿Qué me podrías decir al respecto de eso? Bueno, ahí tenemos, sobre todo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la preponderancia que llegó a tener en el ámbito suramericano Brasil y Argentina, al punto que hubo películas de Disney en la cual tuvo una proyección política allí donde se puso de manifiesto la necesidad de una integración, de una alianza entre las potencias emergentes que en aquel momento en el ámbito suramericano eran los países que te acabo de mencionar, y el vecino por excelencia de Estados Unidos, que en este sentido lo representa México. Esa película de los tres amigos, los tres caballeros, vienen a representar justamente esa integración entre Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos, Brasil y Argentina y también México, para precisamente crear las condiciones adecuadas en el marco de lo que se llamó el nuevo trato, los planteamientos formulados por el presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, a partir de su asunción a la presidencia en 1932-33. Y dentro de todo lo que viene siendo los intereses que evidentemente tiene cada país al momento de realizar este tipo de acciones, porque siempre, por lo menos aquí en América Latina, se ha visto siempre influenciado el tema de que los países siempre han entrado en conflictos durante muchísimo tiempo. No estoy tan seguro, no me he informado tanto al respecto de por qué es algo cíclico que siempre ha pasado aquí en América Latina. No te sabría decir exactamente si se trata de algo cíclico, eso dependería del enfoque a adoptar para hacer la interpretación correspondiente.
Pero hay un elemento que no podemos perder de vista, tal vez un par de ellos. El primero tiene que ver con la falta de madurez en el proceso de institucionalización política que va a alcanzar o que van a tomar los nacientes estados que después de la culminar el proceso de independencia. Esa incipiencia política va a estar caracterizada por la lucha entre caudillos, las facciones correspondientes, los intereses de las élites provinciales. Y el segundo factor, no menos importante, fueron esas condiciones precapitalistas, digamos, y premodernas que caracterizaban la economía de cada una de estas antiguas colonias que devinieron prácticamente de súbito en convertirse en proyectos de Estado-Nación que no tenían un piso, sobre todo económico, que les permitiese no solamente recuperarse del fragor que significó la guerra de ruptura del orden colonial, sino también poder consolidarse en el tiempo para garantizar su propia subsistencia y evitar caer en una condición de minusvalía, de dependencia de las potencias del momento. Y ya que tocamos el tema de que siempre, evidentemente, siempre había una potencia que siempre es, por así decirlo, la que oprime, entre muchas comillas, a aquellos países que no son tan fuertes como él. Pero a mí siempre me ha llamado la atención de que por lo menos siempre se le ha visto a Estados Unidos como una potencia tanto militar como económica, pero yo siento que ellos han sido más como un negociador muy sabio, que saben dónde meter las narices y el dinero para poder tener a largo plazo muy buenas inversiones, que es a donde quiero llevar la pregunta. La construcción y el canal de Panamá fue un gran logro de la ingeniería y un poder geopolítico para Estados Unidos, lo que me lleva a preguntar que cuál fue el costo real de este logro para la soberanía latinoamericana y cómo cambió esto la percepción de Estados Unidos de ser un socio a ser un hegemón. Fíjate, siempre hay una visión que hace hincapié en esa postura retórica de hablar de imperialismos, de lucha, en una suerte de dicotomía entre el bien y el mal, olvidándose lo que significó un momento determinado. Por ejemplo, dos momentos en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y las nacientes repúblicas latinoamericanas. Por un lado, la mal interpretada y poco leída a cabalidad doctrina Monroe del año 1823-24, y lo otro, el corolario Roosevelt a esa misma doctrina Monroe. La primera fue sin duda un factor importante, porque ello constituyó el primer reconocimiento internacional, después del reconocimiento dado por Inglaterra, por el Reino Unido, a los procesos de independización que se va a dar en América hispana en aquel momento, sobre todo en el marco del proyecto de la Gran Colombia. Eso constituyó un importante impulso en esta política de no seguir siendo visto como una suerte de levantamientos armados, de insurgentes que estaban en contra de la corona española, sino el reconocimiento de lo que se trataba de erigir una nueva nación. Y el corolario Roosevelt fue el complemento de un nuevo momento que representó en aquel momento el presidente Theodore Roosevelt, en el marco de lo que significaba poder asentarse frente al expansionismo que en aquel momento representaba las colonias imperiales, sin duda, europeas. En este caso, por supuesto, representada por el Reino Unido, que fundamentalmente el imperio, Prusia y Rusia. Y ello determinó que Estados Unidos pudiese marcar una pauta en lo que significaba tener una importante presencia geopolítica en ese contexto que se va a dar de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el antecedente de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Y no hay que perder de vista el hecho de lo que significó la segunda revolución industrial en los procesos de transformación de la tecnología, del control de la materia prima en aquel momento, donde las grandes potencias europeas, por supuesto, procuraban tener una importante presencia en el ámbito hemisférico. Bueno, Estados Unidos, por supuesto, no quería quedarse atrás, y ello es lo que va a determinar que desde una visión, si se quiere, pesimista que se va a desarrollar en el siglo XX, se quiera insistir en que aquello fue negativo absolutamente. No, por supuesto, como toda historia tiene sus bemoles, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, pero la contribución que dio la cultura norteamericana, lo que significó la política de relaciones entre América Latina y Estados Unidos, tiene más fortalezas que debilidades, desde un punto de vista que es importante revisarlo con más detenimiento.
Eso me lleva a preguntar, claro, los grandes bloques ideológicos empezaron a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. También un bloque, por así decirlo, capitalista, que vendrían siendo los aliados, y por otro lado los soviéticos, que se hicieron con gran parte de la Europa del Este. Pero yo quería preguntar, con respecto a los bloques ideológicos, ¿cuál fue la primera nación aquí en Latinoamérica que fue, por así decirlo, el salto, o como la puerta abierta a la ideología soviética de ese momento? Mira, la primera nación que tuvo una cercanía con esta influencia, sin duda tuvo en el marco de la cuenca del Caribe, sobre todo en el marco de lo que fue también la Revolución Mexicana. Fue permeada por lo que significó allí. Sabemos que la Revolución Mexicana inicia en 1911, pero su proceso de auge y sobre todo de lo que tiene que ver un conjunto de reivindicaciones de carácter social, tanto para los campesinos, para la incipiente clase obrera, va a alcanzar un punto importante a partir de lo que significó un conjunto de reivindicaciones que se van a dar en el marco de la Revolución Bolchevique. Y eso se va a traspolar en el ámbito caribeño, lo que tiene que ver con Santo Domingo, República Dominicana y particularmente Cuba. Por eso Venezuela no estuvo exento de ello. Y la influencia se va a dar sobre todo en el marco de la dictadura gomecista de esos años 30, en el cual esa juventud que va a estar reconstituida o representada por la llamada generación del 28, también se van a ver impregnados ahí. Entonces vemos que se puede decir que la cuenca del Caribe constituyó un punto de ebullición, de encuentro de esta cantidad de elementos que se sintieron necesariamente allí presentes para poder cambiar las cosas, cambiar el orden establecido en aquel momento. Pero si te tuviese que establecer una especie de lineamiento jerarquizado de quién fue primero y quién vino después, te diría que en primera instancia en México, sobre todo por lo que significó el impacto de la Revolución Mexicana y luego los siguientes procesos políticos que se van a dar, sobre todo en el marco de la lucha contra las dictaduras en este ámbito caribeño y por supuesto latinoamericano. Eso sí quería preguntar, porque según lo poco que me he podido informar sobre la historia ideológica que ha tenido América Latina, que es bastante interesante, porque en América Latina hemos tenido un ciclo bastante caótico de distintos partidos de distintas ideologías a lo largo de todo el continente. Pero eso sí me llama la atención, que muchas veces la gran mayoría de partidos de izquierda o que se alinearon con el bloque soviético inicialmente, todo venía por resentimientos hacia dictaduras, que inicialmente ellos querían liberarse de aquellas dictaduras para poder cambiar el orden de lo establecido. No sé si estoy equivocado al respecto. No diría que propiamente un resentimiento. Por supuesto había, digamos, estratos allí, elementos que estaban presentes en cuanto a esa injusticia social que no había quedado resuelto del todo en cuanto a la distribución de la tierra, el régimen de propiedad correspondiente, las relaciones sociales. Pero la lucha por la democracia no fue precisamente por una cuestión de resentimiento o enfrentamiento, sino el deseo ferviente en el marco de los proyectos liberales que se enarbolaron en aquel momento de principios del siglo XIX, de procurar establecer un sistema moderno donde el predominio de lo que significaba la separación de poderes, la representatividad política, la elección de los gobernantes, el predominio de los organismos deliberantes y sobre todo garantizar la excelencia de lo que significa la naturaleza civil del ejercicio del poder político. Eso, digamos así, que fue como el proyecto que a lo largo del siglo XIX y que en parte del siglo XX, que se va a enriquecer con nuevas ideas, nuevas influencias, va a ser el denominador común. Entonces, más que una lucha fratricida allí, de lucha entre el bien y el mal, yo diría que fue el deseo de las élites, sobre todo de hombres, mujeres, por supuesto en el siglo XX, que pensaron en la necesidad de consustanciar los derechos, consustanciar un patrón de comportamiento y de vida que estuviese ajustado a la posibilidad cierta de respeto a la libertad individual y que el Estado cumpliese unas funciones específicas que no solayasen bajo ningún concepto esa misma libertad del individuo. También por lo que sé un poco de lo que me contaban mis abuelos, que mis abuelos son españoles. Ellos tuvieron que venir aquí en Venezuela, vinieron a Venezuela durante todo el tema de la posguerra que hubo en España,
después de la dictadura de Franco. Y yo siento que va también mucho de la mano de que la gente quiso un cambio o se fue mucho por algo totalmente distinto que no se conocía, porque en el marco de lo que era el siglo XX, a partir del 45, fue que existió el primer partido de izquierda, que sería el bloque soviético de Rusia en aquel momento. Y claro, como muchas naciones venían de dictadores fascistas, como existieron en Europa durante muchísimos años, que fueron los causantes que existiera la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió, creo que eso hizo que mucha gente al llegar aquí a América Latina se sintieran muy identificados con esos partidos que querían apoyar al pueblo y querían escucharlos. Fíjate, el deseo de procurar no solamente lo que te decía hace unos minutos, de la democracia, de la libertad, también estuvo relacionado con la importancia de promover un conjunto de cambios sociales donde la posibilidad de acceder a la educación, superar los índices de analfabetismo, de incorporar sobre todo a aquellos que no habían tenido la oportunidad de ir a las escuelas, a formarse adecuadamente, es lo que va a contribuir necesariamente a esa retórica, a ese discurso político que sin duda va a generar mucho impulso, mucho interés en las masas irredentas de aquel momento. Por supuesto, esto estuvo impregnado de elementos demagógicos, de naciente populismo que se va a dar en varios países de América Latina, donde hay máximos exponentes como el caso de Juan Domingo Perón en Argentina. Podemos hablar de otros personajes que también, Velasco Alvarado, luego en los años 70, desde una perspectiva militar, entre otros, ¿no? En la cual se planteó que esa reivindicación de los derechos sociales junto con los derechos políticos podía servir de excusa para acceder al poder político y luego lamentablemente olvidarse de esas promesas, de esas reivindicaciones. Pero hay un denominador común, una suerte de eje transversal, y ese eje transversal ha sido el deseo de la mayoría de los habitantes de América Latina, de la sociedad latinoamericana, de alcanzar esa premisa de lo que significa el respeto a los derechos, la consagración fundamental de un conjunto de principios y lo que tiene que ver con el valor fundamental de la vivencia en cuanto a la democracia, entre otros factores que sin duda garantizan la dignidad del ser humano. Y por lo menos gracias a que se empezó a generar mucha más educación y mejor educación y permitió la alfabetización de muchísimos pueblos y muchísimas regiones de bastantes países en América Latina, que evidentemente durante el siglo XX todavía había una escasez de educación y había mucha gente que todavía era analfabeta. ¿Qué cambios permitió a niveles de estructuras sociales y culturales esos cambios de educación y de alfabetización? Mira, allí no debemos perder de vista la importancia de lo que significó el otorgamiento del derecho al voto a la mujer. Eso va a ser un gran logro en el ámbito de América Latina durante el siglo XX, porque como se ha señalado, un segmento importante de la sociedad, prácticamente la mitad de la sociedad de cada uno de los países de América Latina, a partir de los años 30, 40 y 50, van a encontrar el cauce definitorio de lo que tiene que ver con sus deseos de ser tomados en consideración. Y eso en muchos países, particularmente en Venezuela, constituyó también un hito importante en su historia en cuanto a la consolidación de un conjunto de derechos políticos. Antes de que pasemos a una dinámica que estoy casi seguro que te va a encantar, yo la leí y me parece espectacular. Quería hacerte una pregunta que va mucho más sobre nuestra identidad nacional, que es una pregunta sobre transporte, infraestructura y política aquí en Venezuela. La pregunta va sobre que a principios del siglo XX Venezuela llegó a priorizar la inversión en un sistema de carreteras sobre el desarrollo de su red de ferrocarriles. La pregunta aquí vendría siendo, ¿cómo influyó esta decisión de infraestructura en la centralización del poder político y económico en la capital y en el desarrollo desigual de las regiones interiores del país? Un elemento que caracterizó en el caso concreto de Venezuela es que para principios del siglo XX había una suerte de animadversión en torno a los ferrocarriles. Fueron pocos los ferrocarriles que se construyeron en Venezuela en comparación a otros países de América Latina, sobre todo de América del Sur, te digo Argentina, el caso de Chile, en menor medida hacia Colombia y el Perú.
Pero Venezuela tuvo una época de esplendor de los ferrocarriles en el último tercio del siglo XIX, pero eso estuvo acompañado de una serie de elementos de decisiones de carácter político, sobre todo económico, que van a conducir al bloqueo de 1902. Y una de las causas que se esgrimieron en aquel momento fue el cúmulo de deudas que se venían zafando allí, que se estaban presentes, producto del incumplimiento de una legislación que había sido aprobada hacia 1881, que garantizaba una serie de factores en beneficio de las empresas ferrocarrileras internacionales de origen alemán, de origen británico, que construyeron rutas emblemáticas como la línea férrea Caracas-La Guaira, Valencia-Puerto Cabello. Esto va a cambiar, va a tener un giro importante a partir del año 1910 por dos factores fundamentales, uno de carácter nacional y otro de carácter internacional. El nacional es porque se implementó una política de carreteras a partir de un decreto del Ejecutivo Nacional que ordenaba la construcción de carreteras centrales en toda la República. Si bien eso no implicaba construir carreteras en todo el país, realmente se construyeron dos carreteras, y de esas dos carreteras una fue la más emblemática, que por cierto este año cumple 100 años, que es la llamada carretera Transandina, o la gran carretera occidental que iba desde Caracas hasta San Antonio del Táchira. Eso representó un avance vertiginoso, no tanto por las características propiamente de la obra, sino de la importancia de lo que significó para la integración del territorio nacional, al menos en su plano centro-occidental. Y el contexto internacional va a estar influido más que desde el punto de vista de decisiones políticas, me refiero a los efectos tardíos que llegan a Venezuela de la segunda revolución industrial, en el sentido de lo que significó el implemento del motor de combustión, que luego va a llevar a la invención del automóvil. Los primeros automóviles llegan a Venezuela ensamblados en otras latitudes de Estados Unidos, de Europa, específicamente de Francia e Inglaterra, a nuestro país a principios del siglo XX, y eso constituyó un paulatino proceso que impulsó el cambio en los modos y sistemas de transporte de aquella época. Entonces, para el gobierno del momento, presidido por Juan Vicente Gómez, resultó menos oneroso la construcción de carreteras que seguir impulsando la construcción de ferrocarriles, que venía de la época de Antonio Guzmán Blanco. Entonces, eso es lo que se va a conocer como la política de carreteras del gomecismo. Eso sin duda va a marcar el resto del siglo XX, porque la dinámica del país se va a transformar al pulso del transporte por automóvil, en la cual va a contribuir en el proceso de migración del campo a la ciudad, que caracterizará a la Venezuela urbana, industrial, petrolera de la centuria pasada. Fíjate que eso no tenía seria idea, por eso te digo que de Hidro de Venezuela me falta mucho. Sí, que mi profesora del colegio, si llega a ver esto, no me pegues, yo te adoro y adoré Historia de Venezuela contigo, pero me cuesta, perdón. Ahora sí, vamos a pasar con la dinámica. La dinámica se llama El legado invisible. Te voy a dar varios hitos históricos y tú me las vas a responder, de acuerdo a tu experiencia, estos hitos históricos que dejaron como legado en la actualidad y por qué se consideran relevantes hasta el día de hoy. Vamos a comenzar con una que me gusta a mí, por lo menos, la crisis de deuda externa en la década de 1980. Incremento de la pobreza, sin duda. Eso repercutió de manera importante en el descontento social y en el quiebre de muchos proyectos políticos, sobre todo de las instituciones democráticas que estaban comenzando a emerger, sobre todo después de la década de los 70. ¿Qué tal por lo menos el golpe militar y la dictadura en Chile en el 73? Un trauma que todavía hoy por hoy Chile y en el ámbito suramericano aún no ha logrado superarse. Sobre todo porque si uno ve en la misma sociedad chilena, está allí presente. Hoy hay elecciones, cuando digo hoy me refiero a este año, va a haber elecciones presidenciales en Chile, y todavía 40 años después está presente esa dicotomía de lo que fue los que apoyaron el golpe militar y los que lo repudian. Eso sin duda es utilizado por una retórica interesada, no solamente con fines electorales, sino de tratar de considerar que la izquierda en América Latina es un proyecto que inacabado, pero que en las oportunidades que ha tenido de gobernar, esa izquierda, sobre todo no democrática, una izquierda con visos totalitarios, ha sido un completo fracaso.
Claro, como muchos países también en Europa que con sus traumas han evitado totalmente los partidos de izquierda y países que han tenido únicamente partidos de centro y de derecha precisamente porque saben que con la izquierda su país ha caído en dictaduras. Una que me llama muchísimo la atención que te quiero preguntar, que de hecho la tocaste hace mucho atrás, que es la reforma universitaria de Córdoba, del 18. Sí, el fortalecimiento de lo que significó la figura de la voz de los estudiantes, la voz legítima de los estudiantes que representan los intereses, no solamente desde el punto de vista académico, sino con mucha sensibilidad social. Ahí está el semillero. Desde aquel momento hasta el día de hoy, ahí está la escuela natural de los líderes políticos que surgieron en el siglo XX y de los que van a continuar surgiendo en los siguientes siglos. La invasión estadounidense a Panamá para capturar a Noriega. Eso forma parte de una retórica permanente que hace hincapié, y te digo, cada país tiene sus propias heridas que no logran superar. A propósito de la conmemoración de los 30 años de lo que fue aquel episodio, todavía hoy por hoy hay comités de familiares que andan buscando reivindicar una serie de elementos, y hay otros que consideran que si de no haber ocurrido eso, Panamá no tendría las condiciones económicas, al menos económicas, de cierta estabilidad que viene a constituir como una suerte de burbuja en el ámbito latinoamericano. ¿Qué tal por lo menos el regreso a la democracia en la gran mayoría de países, que es por lo menos en el 80, en la gran mayoría de países latinoamericanos, cuando las dictaduras empezaron a perderse, por así decirlo? Nosotros, a propósito de eso, gracias por tu pregunta, tuvimos la oportunidad de coordinar un libro que fue publicado por la Universidad Metropolitana, se denomina Transiciones Políticas en América Latina, Desafíos y Experiencias, que se puede consultar en la página web de nuestra universidad. Está disponible, por supuesto, en la biblioteca Pedro Graces, y allí hay una serie de experiencias que fueron trabajadas. El caso de la salida del primer sandinismo de Daniel Ortega en 1990 tras el triunfo de Violeta Chamorro. Nosotros en particular trabajamos la experiencia poco conocida del Ecuador, que significó una suerte de modelo referencial del cómo pueden ser las transiciones pactadas y en medio de las dificultades se pueden sobrellevar, donde en medio de los altibajos, que siempre esto va tomado de la mano, finalmente el gobierno militar de la época decidió, bajo una serie de acuerdos preestablecidos con la élite que finalmente condujo a la transición correspondiente, garantizar una serie de fueros, de privilegios para dar el paso hacia un proceso democratizador que hasta el día de hoy se mantiene con sus diferencias en el caso del contexto de Ecuador. Y por lo menos en el caso de Nicaragua, ya que tocamos el tema de Daniel Ortega, evidentemente eso se remonta hasta la época en la que los contras luchaban contra su oposición dentro del país, siendo los contras el grupo armado que era apoyado por todos los países que eran de derecha, que eran democráticos, tengo entendido, ¿no? Sí, claro, y esto tiene un antecedente mucho mayor. Acuérdate que en el caso de Nicaragua estuvo gobernado, ha habido una tendencia. Hoy el dúo Ortega-Murillo, que es la esposa de él, que ocupa la vicepresidencia, pero buena parte del siglo XX, la memoria democrática, la poca memoria democrática que no solamente Nicaragua, sino muchos países de América Latina tienen, y cosa que es una gran ventaja para Venezuela, que representa un contraste. En el caso de Nicaragua fue gobernada por una familia, la familia Somoza. Cuando me refiero a una memoria democrática, es que nuestro país, creo que eso es importante destacarlo, nuestro país tuvo la experiencia y la oportunidad de ser un faro luminoso en medio de esa incertidumbre que significó en América Latina en buena parte del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, que en medio de ese espectro de dictaduras, de autocracias, de regímenes despóticos, violadores de derechos humanos, Venezuela, entre 1958 a 1998, constituyó con todas sus fortalezas y debilidades, porque ningún proyecto humano es perfecto, pero constituyó un modelo referencial, un faro luminoso, una suerte de oasis en la cual nosotros, incluso Venezuela, ofreció refugio a muchos perseguidos políticos en un momento determinado, y se constituyó en una voz cantante en los organismos multilaterales en defensa de los derechos humanos y de la recuperación de las instituciones democráticas. No tenía idea que eso no tenía idea que eso iba desde tan atrás. Sí, verdaderamente. Sí. Venezuela allí fue un marco referencial
notable en aquella época. Bueno, profe, la verdad es que me encantaría poder seguir escuchándolo. Lamentablemente el tiempo que tenemos es limitado. Sin embargo, espero que podamos invitarlo una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez a hacer una saga de 10 episodios, porque esto nos quedó corto y todavía hay mucho que exprimir aquí, y la verdad quisiera seguir conversando con usted este tema, porque es como hablar con la versión pequeña mía cuando empezó a interesarse por la historia. De verdad que ha sido una experiencia muy buena. Y para todos aquellos que nos escuchan, nuevamente muchísimas gracias. Profe, ¿quiere algo añadir? Bueno, los invito a seguir apoyando estas iniciativas, sobre todo que tiene que ver con el proceso de reimaginar la Universidad Metropolitana. Unimed Virtual sin duda constituye un espacio donde los profesores y toda la comunidad que hace vida en este campus está dando una importante contribución a lo que significa el aporte de la Universidad Metropolitana para la sociedad venezolana. Y bueno, nada, para todos los que nos escuchan, no se olviden que pueden escucharnos y nos pueden ver a través de distintas plataformas. Actualmente nos encontramos en YouTube, en Speaker y en Spotify. Nos pueden ubicar en YouTube a través del canal Unimed, y en Speaker y en Spotify nos pueden ubicar como Universidad Metropolitana Podcast. Así que no se pierdan del próximo episodio de Martes en Intersociedad, y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.